Hola, buenos días, bienvenido a auladeplaguicidas.es. Con nosotros puedes obtener fácilmente el carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios. Somos entidad formadora homologada para la obtención del carnet de manipulador de plaguicidas en todos sus niveles. ¿Por qué necesito el carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios? Primero, porque es obligatorio, según la ley, para manejar productos fitosanitarios. Esto es así porque vamos a manejar productos peligrosos. Son peligrosos para mí, son peligrosos para otras personas, como pueden ser mi familia o consumidores de mis cosechas, y peligrosos también para el medio ambiente. ¿Qué aprenderemos en el curso? Durante el curso aprenderemos a identificar los peligros de los plaguicidas, a protegernos cuando utilicemos los plaguicidas, a reducir los residuos en nuestras cosechas, a evitar contaminar la naturaleza, a actuar correctamente en caso de accidente y a aplicar los productos de una manera eficaz. Vamos a dar comienzo al temario. Tema 1. Enfermedades y plagas. Durante el curso de nuestro cultivo siempre hay agentes que lo dañan. Los agentes que causan daños en los cultivos pueden ser seres vivos o pueden ser otros agentes que no sean seres vivos. Entre los agentes que son seres vivos encontraremos a los insectos, a los ácaros, a los hongos, a las bacterias y a los virus. Entre los agentes que no son seres vivos encontraremos al clima, a las labores de cultivo, a ciertas carencias y a la contaminación ambiental. ¿Qué son las plagas? Las plagas son un daño económico causado en el cultivo por un animal. Si no hay daño económico, no hay plaga y por lo tanto no hay que hacer ningún tratamiento. Si no estamos seguros del animal que causa el daño, hay que acudir a un técnico que lo identifique. El tratamiento dependerá de qué animal cause el daño. Veamos los principales grupos de animales que pueden causar plagas. Los insectos. Los insectos tienen el cuerpo dividido en cabeza, que es la parte delantera, tórax, que es la parte central, y abdomen, que es la parte posterior. Tienen siempre 6 patas en el tórax. Pueden tener alas o no tenerlas. Tienen un ciclo vital de 4 fases: huevo, larva, ninfa y adulto. Ejemplos de insectos tenemos los pulgones, las orugas, los thrips, mosca de la fruta. Los ácaros. Los ácaros es lo que conocemos comúnmente como arañas. Tienen el cuerpo dividido en cefalotórax, que es la parte delantera, y abdomen, que es la parte posterior. Los ácaros tienen siempre 8 patas en el cefalotórax. Nunca tienen alas. Por lo tanto, no hay que confundirlos con insectos. Además, el tratamiento normalmente será diferente si se trata de un insecto o si se trata de un ácaro. Como ejemplo, tenemos la araña roja, muy dañina en nuestra zona. Los moluscos también pueden causar plagas. Es el caso de los caracoles y babosas, que si sus poblaciones son altas pueden causar problemas en los cultivos. Los nematodos son pequeños animales invertebrados en forma de gusano. Muchos de ellos constituyen plagas del suelo. Producen daños y deformaciones en las raíces. Los vertebrados también pueden causar daños en los cultivos. Algunos roedores como topillos, topos, ratas o conejos son bastante dañinos. Otros mamíferos como jabalíes y ciervos también pueden causar daños. También encontramos daños causados por aves como estorninos, urracas o tordos. Para algunos de ellos, como ratas, topos o topillos, hay productos autorizados y que podremos aplicar siguiendo las instrucciones de la etiqueta del producto. Para otros animales, como conejos, jabalíes, ciervos y aves, está prohibido aplicar cualquier tipo de veneno.
¿Qué hacer si aparece una plaga en mi cultivo? Primero debemos identificar el animal que causa la plaga. Hay que comprobar que se produce un daño en el cultivo o que se va a producir. No hay que hacer tratamientos nunca según un calendario fijo. Los tratamientos hay que hacerlos en el momento más adecuado del ciclo biológico de la plaga, es decir, cuando la plaga sea más sensible al tratamiento. No hacer nunca tratamientos preventivos contra plagas, ya que si, por ejemplo, no hay insecto, de nada va a servir que apliquemos un insecticida. Las enfermedades. Las enfermedades son daños en las plantas producidos por un ser vivo que no es un animal. Organismos que causan las enfermedades pueden ser los hongos, las bacterias y muchas veces también los virus. Los hongos. Los hongos son microorganismos microscópicos con el cuerpo en forma de filamento. Estos filamentos crecen en la superficie o en el interior de la planta, dañándola. Se reproducen por esporas que transporta fácilmente el viento. La temperatura y la humedad altas favorecen mucho el desarrollo de los hongos. Pueden atacar tanto la parte aérea como la parte subterránea de la planta. Ejemplos de hongos pueden ser el oidio, el mildiu, la botrytis, otros como el fusarium y la anthracnosis. Las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares. Se reproducen también por esporas, como los hongos, que transportan fácilmente el viento. La temperatura y la humedad altas también favorecen su desarrollo. Los síntomas de las bacterias pueden ser muy parecidos a los hongos y en muchas ocasiones hace falta recurrir a un técnico para identificar el organismo que causa la enfermedad. Ejemplos de bacterias tenemos la Erwinia y las Pseudomonas. Los virus. Los virus son los seres vivos más pequeños de la naturaleza. Para infectar a la planta necesitan de un agente que lo transporte, llamado vector. El vector suele ser un insecto como un pulgón o la mosca blanca y para prevenir la aparición de virus se recomienda mantener controlada la población de su vector. No hay tratamientos contra los virus, únicamente la prevención. Ejemplos de virus en nuestra zona tenemos la tristeza del naranjo, el mosaico de la sandía y otros virus que afectan a árboles y hortalizas. ¿Qué hacer si aparece una enfermedad en nuestro cultivo? Lo primero es identificar al agente que causa la enfermedad. Identificar el agente causante a veces es complicado y hay que recurrir a un técnico. A diferencia de lo que ocurre con las plagas, en ocasiones sí que se recomienda hacer tratamientos preventivos contra ciertos hongos y bacterias. En cualquier caso, hay que tratar las enfermedades en cuanto aparezcan los primeros síntomas. Malas hierbas. Las malas hierbas son plantas no deseadas que se presentan en nuestro cultivo. No se trata, pues, ni de plagas ni de enfermedades. Las malas hierbas pueden competir con el cultivo por el agua, por los nutrientes, por la luz o por el espacio. También pueden disminuir la aireación del cultivo y favorecer la aparición de enfermedades. Las malas hierbas se pueden controlar con herbicidas, pero también con labores de cultivo. En frutales de regadío se pueden controlar segándolas y dejando los restos de la siega sobre el terreno. Al descomponerse estos restos de siega, devuelven los nutrientes que han extraído y además aportan al suelo materia orgánica. Esto sirve solo en el caso de regadío, ya que en secano o en cultivos hortícolas conviene eliminar completamente las malas hierbas. Fisiopatías. Las fisiopatías son daños que se producen en los cultivos por algún agente que no es un ser vivo. Pueden ser heladas, pueden ser daños producidos por un exceso de humedad en el suelo, que producirá una asfixia radicular, pueden ser carencias de nutrientes y últimamente se ven muchos daños por la contaminación atmosférica.
El problema de las fisiopatías es que muchas veces se pueden confundir con enfermedades. Tema 2. Productos fitosanitarios. ¿Qué son los productos fitosanitarios o plaguicidas? Son sustancias de alguno de estos tipos. Pueden ser insecticidas, acaricidas, fungicidas o herbicidas. Pueden ser también fitorreguladores, como los que se emplean para favorecer el cuajado de algunas plantas, o algunas sustancias que se aplican en el campo para aumentar la conservación de los productos vegetales en el almacén. Clasificación de los productos fitosanitarios. Hay varias clasificaciones según en qué características nos fijemos. Por ejemplo, según el organismo contra el que actúan, los productos fitosanitarios se pueden clasificar en insecticidas, fungicidas, bactericidas, acaricidas, molusquicidas, rodenticidas o herbicidas. Según el comportamiento de los productos fitosanitarios en la planta, tenemos productos sistémicos que penetran en la planta por las raíces o por la parte aérea y se transportan por la savia al resto de la planta, translaminares o penetrantes que penetran en la planta a cierta profundidad pero no son transportados por la savia, y productos superficiales que no penetran en la planta. Esta clasificación es muy importante. Tenemos que saber qué es un producto sistémico, qué es un producto translaminar y qué es un producto superficial. Otra clasificación los separa en productos de amplio espectro o polivalentes que actúan sobre muchas plagas distintas y productos específicos o selectivos que actúan sobre una sola plaga o grupo de plagas. Según la rapidez de actuación, también podemos encontrar productos de acción de choque que actúan de inmediato o productos de acción residual que mantienen su actividad durante cierto tiempo en el cultivo. Según el mecanismo de acción de los fungicidas, podemos encontrar fungicidas preventivos que se aplican antes de que aparezca la enfermedad, o fungicidas curativos, que son capaces de detener o eliminar la enfermedad una vez ya se ha producido. Clasificación de los herbicidas. Según su finalidad, encontraremos herbicidas totales, que destruyen todas las plantas sobre las que se aplican, y herbicidas selectivos, que destruyen las malas hierbas respetando el cultivo. Los herbicidas también se pueden clasificar según su forma de actuación. Así tendremos herbicidas residuales que permanecen en el suelo cierto tiempo y matan a las malas hierbas cuando éstas germinan. Herbicidas de contacto que solo queman o eliminan la parte de la planta que se moja con el herbicida, y herbicidas sistémicos que penetran en el interior de las plantas mezclándose con su savia y distribuyéndose por toda ella. De esta manera suelen eliminar la parte aérea y la parte subterránea. Otra clasificación muy importante de los herbicidas es la que tiene en cuenta el momento de aplicación del herbicida respecto a la siembra del cultivo. Así tendremos herbicidas de presiembra o de preplantación, cuando se aplican antes de la siembra o de la plantación del cultivo, herbicidas de preemergencia, que se aplican después de la siembra pero antes de que nazca el cultivo, y herbicidas de postemergencia, que se aplican después del nacimiento de las plantas cultivadas. La forma de presentación de los plaguicidas. Los plaguicidas nos los pueden proporcionar, nos los pueden vender en tres estados: en estado sólido, líquido o gaseoso. Los productos sólidos pueden ser, a su vez, polvo para espolvoreo que se aplica en seco sobre la vegetación, pueden ser gránulos que se suelen aplicar directamente sobre la tierra sin disolver tampoco, pueden ser polvo soluble o polvo mojable, que ambos polvos se disuelven
fácilmente en agua para formar un caldo líquido de aplicación o granulado dispersable en agua, que también se disuelve con facilidad en agua para formar un caldo de aplicación líquido. Los productos que se presentan en forma líquida pueden ser concentrado soluble, concentrado emulsionable o suspensión coloidal. Son distintas características físico-químicas las que los diferencian, pero todos son productos presentados en líquido más o menos pastosos, más o menos densos y que se disuelven muy bien en agua. Los productos gaseosos, los fumigantes, hay que decir que son productos muy peligrosos. Hace falta una formación específica para manejarlos. En concreto, disponer del carnet de fumigador. Composición y formulación de los plaguicidas. Los plaguicidas son productos formulados, es decir, son mezclas de varias sustancias. Las sustancias presentes en los formulados son materia activa, que es la sustancia que realmente actúa contra la plaga o la enfermedad, materias inertes, que son sustancias sin ningún tipo de acción contra la plaga, pero que se añaden al formulado para facilitar la dosificación y aplicación del producto, por ejemplo, agua u otros disolventes. Los aditivos son sustancias que se añaden a la mezcla para aportar color, olor o sabor a los formulados, de manera que sean reconocibles y se eviten accidentes. Los coadyuvantes, por ejemplo los adherentes, mojantes o reguladores de acidez, son sustancias que no tienen acción contra la plaga, pero mejoran las características de la mezcla. La etiqueta de los plaguicidas. La etiqueta de los plaguicidas contiene información de gran utilidad para el aplicador. Antes de utilizar un producto debemos leer detenidamente la etiqueta y seguir todas las instrucciones que contiene. Información que incluye la etiqueta. La etiqueta incluye una información general sobre el producto, con el nombre comercial del producto, la materia activa que contiene, la cantidad total de producto formulado, la cantidad o concentración de la materia activa, el número de registro, fecha de fabricación, etc. Por otra parte, contiene también la etiqueta una información muy útil para su utilización en campo. Indicará en qué cultivos está autorizado el plaguicida y solo se puede utilizar en esos cultivos, en ningún otro. Indicará también la etiqueta del producto fitosanitario, la dosis y la frecuencia máxima de los tratamientos. También indicará el plazo de seguridad, que es el tiempo que ha de transcurrir entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto. Y también suele incluir otras recomendaciones interesantes de uso. En la etiqueta también vamos a encontrar información sobre los riesgos del plaguicida. Encontraremos la palabra peligro o atención, que advierten de un peligro mayor o menor. Habrá también indicaciones de peligro, explicando el tipo de peligro concreto con el que nos enfrentamos. Por ejemplo, si el plaguicida es tóxico en contacto con la piel, si es mortal en caso de ingestión o otro tipo de descripciones. Encontraremos también pictogramas o símbolos de peligro. Son unos dibujos que indican los principales tipos de peligro que podemos encontrar. Estos pictogramas son los que vemos en la derecha de la pantalla. Son 9 pictogramas posibles que indican los riesgos que entraña el plaguicida que vamos a utilizar. Ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es un documento que amplía la información de seguridad contenida en la etiqueta. Hay que solicitarla en el establecimiento de venta de los productos o en la página web del fabricante. La información que contiene es muy importante. Por ejemplo, identifica los peligros del plaguicida, indica las medidas de protección individual que hay que utilizar cuando se aplique el plaguicida,
Da una serie de recomendaciones sobre primeros auxilios, también recomienda medidas en caso de vertido accidental y medidas para su manipulación y almacenamiento seguros.